¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente tomas tus propias decisiones? ¿O si, de alguna manera, estás siendo influenciado constantemente por las expectativas, miradas y opiniones de quienes te rodean? La verdad es que, muchas veces, creemos que actuamos por nuestra propia voluntad, cuando en realidad estamos siguiendo caminos marcados por fuerzas que ni siquiera percibimos conscientemente. Bienvenido al fascinante mundo de la psicología social, donde descubriremos juntos cuánto de libres somos realmente al tomar decisiones y cómo nuestras interacciones diarias pueden estar profundamente moldeadas por fuerzas invisibles. Hoy quiero compartirte una serie de descubrimientos psicológicos que no solo cambiarán la forma en que te ves a ti mismo, sino también la manera en que entiendes el comportamiento de quienes te rodean. Veremos cómo nuestras expectativas pueden determinar el futuro de otros, cómo el simple hecho de sentirnos observados puede alterar lo que hacemos, y por qué a veces obedecemos órdenes, incluso cuando sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Este viaje te hará cuestionar cuánto de lo que haces realmente viene de ti y cuánto de lo que crees está siendo influenciado por lo que otros esperan de ti. Vamos a comenzar con un concepto que seguramente te dejará pensando durante días. El efecto Pigmalión. Este fenómeno nos revela cómo las expectativas que tenemos sobre los demás pueden moldear sus comportamientos y resultados. Imagínate esto. Eres profesor de una clase nueva y por algún motivo te dicen que uno de los estudiantes es un genio. Sin quererlo, comienzas a tratar a ese estudiante de manera distinta. Le prestas más atención, lo felicitas más a menudo y crees que tiene un gran futuro. ¿Sabes qué sucede? Ese estudiante, al recibir más apoyo y estímulo, comienza a rendir mejor, tal vez más de lo que él mismo hubiera imaginado. Ahora piénsalo al revés. Si consideras que otro estudiante no tiene mucho potencial, es probable que le prestes menos atención, no le brindes tantas oportunidades de destacar, y adivina qué, ese estudiante puede que termine cumpliendo con tus bajas expectativas. Esto, amigos, es la magia del efecto Pigmalión, donde nuestras creencias sobre los demás pueden convertirse en profecías autocumplidas. El investigador Robert Rosenthal fue uno de los primeros en demostrar este efecto en un estudio con estudiantes de primaria. A algunos profesores se les dijo que ciertos niños en sus aulas estaban destinados a tener un gran crecimiento intelectual, pero esta información era completamente falsa. Sin embargo, al final del año escolar, aquellos niños, que habían sido señalados al azar, realmente mostraron mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque los maestros, sin darse cuenta, comenzaron a tratarlos de manera diferente, impulsando su éxito. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas veces hemos limitado a alguien sin siquiera darnos cuenta? O, peor aún, ¿cuántas veces hemos limitado nuestro propio potencial debido a las expectativas de los demás? Pero no todo tiene que ver con las expectativas. A veces, simplemente el hecho de ser observados puede transformar radicalmente nuestro comportamiento. Esto nos lleva al siguiente concepto, el efecto Hawthorne. Este efecto fue descubierto en una fábrica en los años 20, cuando los investigadores decidieron cambiar algunas condiciones laborales para ver cómo afectaba la productividad de los empleados. Los resultados fueron sorprendentes. Sin importar si las condiciones mejoraban o empeoraban, los trabajadores producían más simplemente porque sabían que estaban siendo observados. Imagina esto en tu vida diaria. Piénsalo. ¿Alguna vez has sentido que te comportas de manera diferente solo porque alguien está mirando? Tal vez en el trabajo, cuando el jefe se pasea por la oficina, o en una reunión social, cuando sabes que hay personas observando cada uno de tus movimientos.
Este fenómeno demuestra que no solo nos afecta lo que los demás esperan de nosotros, sino también el simple hecho de estar bajo su mirada. Un testimonio fascinante que ilustra este punto lo comparte Marie Johansen, una ejecutiva de ventas que experimentó un cambio radical en su desempeño cuando su jefe comenzó a acompañarla en las reuniones con clientes. Sentía que debía dar lo mejor de mí, porque sabía que me estaban observando. Y no es que no lo hiciera antes, pero ese simple hecho me impulsó a ser más cuidadosa, más precisa y, de alguna manera, más eficiente. ¿Cuántos de nosotros actuamos de forma distinta cuando estamos bajo la lupa? Ahora pensemos en algo aún más inquietante: la obediencia ciega a la autoridad. Uno de los experimentos más famosos de la psicología social es el estudio de Stanley Milgram, quien en los años 60 demostró hasta qué punto las personas pueden llegar a obedecer órdenes, incluso cuando saben que lo que están haciendo está mal. En su experimento, los participantes creían que estaban aplicando descargas eléctricas a otro individuo cada vez que éste cometía un error. Aunque las descargas no eran reales, los participantes no lo sabían, y sorprendentemente, la mayoría de ellos continuaba obedeciendo las órdenes de un experimentador, que les decía que siguieran aumentando la intensidad del castigo. Incluso cuando escuchaban los gritos de dolor del otro, seguían adelante. ¿Por qué? Porque alguien en una posición de autoridad les decía que lo hicieran. Este experimento nos hace cuestionar hasta qué punto somos capaces de seguir órdenes sin detenernos a pensar en las consecuencias morales. Este fenómeno de obediencia ciega no es exclusivo de los laboratorios. Lo hemos visto a lo largo de la historia en situaciones que han llevado a actos de crueldad o violencia, simplemente porque alguien con autoridad dio la orden. Nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos obedecido sin cuestionar? ¿Cuántas decisiones tomamos bajo la presión de la autoridad sin detenernos a pensar en las implicaciones éticas de nuestros actos? Y hablando de la influencia de las situaciones, no podemos dejar de lado el experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en los años 70. En este estudio, estudiantes universitarios fueron divididos en dos grupos: guardias y prisioneros, dentro de una prisión simulada. Lo que ocurrió fue escalofriante. Los guardias, al verse en una posición de poder, comenzaron a abusar de los prisioneros, mientras que estos últimos asumieron completamente el rol de víctimas, llegando incluso a pedir ser liberados del experimento. ¿La lección aquí? Las situaciones y los roles que asumimos pueden moldear profundamente nuestro comportamiento, incluso llevándonos a actuar de formas que jamás imaginaríamos. En otro ámbito, pensemos en los diagnósticos psicológicos. A menudo confiamos en los expertos para que nos digan qué es lo que está mal en nuestras vidas. Pero ¿y si esos diagnósticos están equivocados? El famoso estudio de David Rosenhan, titulado «Estar cuerdo en lugares insanos», puso a prueba la fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos. Rosenhan y otros voluntarios sanos se hicieron pasar por pacientes en hospitales psiquiátricos, fingiendo síntomas menores. Una vez internados actuaron con total normalidad, pero los médicos siguieron viéndolos como enfermos. Este estudio expuso cuán fácil es etiquetar a alguien erróneamente y cómo esas etiquetas pueden influir profundamente en la manera en que los tratamos. Finalmente, la psicología social nos enseña que el entorno en el que vivimos también juega un papel crucial en cómo nos comportamos. Un experimento con ratas demostró que aquellas que crecían en ambientes enriquecidos, con estímulos y recursos, eran menos propensas a desarrollar adicciones, en comparación con aquellas que vivían en entornos pobres y solitarios. Si trasladamos esto a nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que el contexto en el que nos encontramos
puede ser determinante en nuestras decisiones, nuestros hábitos e incluso en nuestro bienestar emocional. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que nuestra realidad no es tan objetiva como pensamos. Está constantemente moldeada por las expectativas de los demás, las dinámicas de poder, el entorno y las situaciones en las que nos encontramos. La próxima vez que tomes una decisión, te invito a que te detengas y reflexiones. ¿Realmente estoy eligiendo por mí mismo? ¿O estoy actuando bajo la influencia de factores externos que ni siquiera he percibido? Me despido con una invitación a la reflexión. No te conformes con las expectativas de otros. No dejes que las miradas ajenas definan tu camino. Cuestiona, analiza y, sobre todo, sé consciente de las influencias que te rodean. Al final del día, la autoconciencia y la empatía son las herramientas más poderosas que tenemos para construir una vida auténtica, basada en decisiones verdaderamente nuestras. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la psicología social. Si este tema te ha hecho pensar, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez una situación en la que te diste cuenta de que no eras tan libre como pensabas? Me encantaría leer tu experiencia. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y sigue explorando.